¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al primer video de esta materia Historia de México para tu examen de ingreso a la UNAM. En esta ocasión vamos a estar comenzando con esta nueva asignatura. Espero que les agraden las clases y vamos a comenzar con el primer tema que les dan en su guía, que por supuesto es la Nueva España. Pero antes de ver cómo fue la conquista de México, chicos, y cómo surgió la Nueva España, tenemos que ver, por supuesto, su principal antecedente, y me refiero a Mesoamérica. Así que en este video, chicos, vamos a comenzar a ver Mesoamérica y qué culturas se establecieron en esta área. Y primeramente, chicos, ¿qué es Mesoamérica? Mesoamérica es el espacio cultural, es el área geográfica donde se establecieron las civilizaciones indígenas, ¿vale chicos? Es aquella que abarca regiones del centro y del sur de nuestro territorio, pero además algunas zonas de Centroamérica. ¿Sale? Por favor, no te confundas, no te estreses cuando yo diga Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica. Recuerda que toda la parte norte de nuestro país es ya parte de Norteamérica, ¿sale chicos? Ya que arriba de nosotros tenemos a Estados Unidos y todavía más arriba a Canadá. Entonces todo eso es Norteamérica. Ahora, hasta abajo chicos, todo esto que ven es Sudamérica. Y ese espacio chicos que queda entre Norteamérica y Sudamérica es Centroamérica, ¿sale? Entonces, Mesoamérica, chicos, fue esa área geográfica que abarcó el centro y sur de nuestro país, pero también zonas de Centroamérica, ¿sale? Ahora, muy importante, te acabo de explicar esto debido a que en el examen hay preguntas muy frecuentes con respecto al concepto de Mesoamérica. Te van a preguntar qué es y ya lo sabes, ¿sale? Sin embargo, otro concepto que ha venido en el examen es el siguiente. Es la región que abarca desde San Luis Potosí hasta Centroamérica, ¿sale? No lo olvides, Mesoamérica es el horizonte geográfico cuya región abarca desde San Luis Potosí, que está en el centro de nuestro país, hasta Centroamérica. Entonces espero que quede claro. Vamos a comenzar ahora chicos a hablar más de Mesoamérica. Comencemos con el aspecto geográfico. Vamos a ver chicos cuáles fueron los límites de Mesoamérica y qué estados de nuestro país conformaban en ese entonces esta zona geográfica. Muy bien, primeramente chicos, recuerden que todos estos segmentos de territorio en colores son países de Centroamérica, ¿sale? Acá te pongo los nombres más importantes para que no te confundas. Entonces, los principales datos que vamos a memorizar son los siguientes. Mesoamérica, chicos, está limitado al norte por el río Pánuco, que se encuentra en el estado de Hidalgo de nuestro país, ¿sale? Y por otro lado, está limitado al sur por el río Motagua y el lago Nicaragua, que como su nombre indica, está en Nicaragua. Entonces, Mesoamérica tiene dos límites. Por un lado, al norte, el río Pánuco en Hidalgo y al sur, el río Motagua en Honduras. Espero que quede claro esto. En el caso de nuestro país, de México, los estados principales que conformaron Mesoamérica y que fueron sitios de asentamiento para diversas culturas fueron los siguientes: Veracruz, Tabasco, Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Puebla. ¿Sale chicos? Son los principales. Y en el caso de Centroamérica, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua fueron los principales países que se vieron involucrados también en el desarrollo de culturas y civilizaciones. ¿Vale chicos? Vamos a continuar entonces con el aspecto histórico. Veamos un poco acerca de la historia de Mesoamérica. Chicos, resulta que Mesoamérica fue un sitio en el cual se asentaron diversas culturas, sociedades y civilizaciones con alto desarrollo arquitectónico. Culturas como los mayas, olmecas, mixtecos, etc. ¿Vale chicos? Entonces Mesoamérica fue un área muy importante porque aquí se desarrollaron muchas civilizaciones. Ahora, para tu examen es muy importante que veamos cuáles fueron las principales características de los pueblos mesoamericanos. ¿Sale chicos? Así que comencemos a ver cuáles fueron. Principalmente la construcción de pirámides, y eso por favor no lo olvides. En gran parte de las civilizaciones de Mesoamérica hubo edificación de pirámides. Ahora bien, el maíz era la base de la alimentación de gran parte de estas culturas, ¿sale? El maíz era muy importante
Incluso algunas de estas culturas le rendían culto al maíz como si este fuese un dios. Ahora, la construcción de terrazas de cultivo es otra característica importante que debes memorizar porque la ponen bastante en el examen. De hecho, las características más preguntadas en el examen son las que te pongo aquí de color amarillo porque han estado viniendo los últimos años, pero todas son importantes, ¿vale? Política teocrática, chicos, se refiere a que gran parte de estas civilizaciones ponía su política en manos de un dios. Estos dioses podían ser astros, animales, incluso alimentos, etc. ¿Vale? Por eso mismo otra característica es el culto a animales, astros y todo esto que acabo de mencionar, porque en algunas culturas rendían culto al maíz, en otras a la luna, en otras a la lluvia, etc. Y otra característica de verdad muy importante es que la principal actividad económica de Mesoamérica fue la agricultura. Por favor, ese dato no lo olvides, ¿sale? Entonces, una vez entendido esto, vamos a comenzar a ver lo siguiente. Culturas de Mesoamérica, chicos. Vamos a comenzar a ver cuáles fueron estas culturas que tanto estamos mencionando. Pero para esto necesito que comprendas que la historia se va a dividir en 3 periodos. En este caso tenemos el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo postclásico. El preclásico va a abarcar desde 2500 a.C. a 200 después de Cristo. Clásico de 200 a 900 después de Cristo y postclásico de 900 a 1521 después de Cristo. Esa fecha de 1521 por favor vela memorizando porque fue la fecha en la cual se dio la conquista, ¿sale? Y la vamos a ver próximamente. Entonces, ¿qué culturas se van a desarrollar en el periodo preclásico? Los olmecas y los mayas. En el periodo clásico, los teotihuacanos, zapotecos, mixtecos y totonacas. Y en el postclásico, toltecas y aztecas, también conocidos como mexicas, ¿vale, chicos? Ahora, si alguno de ustedes está basando todo su estudio en la famosa guía CONAMAT, les aviso que esta diapositiva no va a coincidir con la información que ustedes tienen ahí, ¿sale, chicos? Porque esta diapositiva es de fuentes externas, pero muy confiables, ¿vale, chicos? Así que no se preocupen, confíen en esta información y vamos a continuar. Entonces, chicos, ya sabemos cuáles son los 3 periodos y qué culturas se desarrollaron en cada uno de ellos, así que vamos a comenzar con el primero de ellos. Periodo preclásico, chicos. En el preclásico vamos a comenzar a hablar de la cultura olmeca. ¿Sale, chicos? La cultura olmeca es muy importante y te la vas a memorizar porque es muy conocida como la cultura madre. ¿Sale? Si te hablan de la cultura madre, se refiere a los olmecas. Ahora, muy importante que recuerdes sus características. Primero, se estableció en Veracruz y Tabasco. 2. Se le conoció como el pueblo del jaguar. ¿Por qué? Porque la cultura olmeca rendía culto al jaguar. ¿Sale, chicos? No olvides ese dato. Y 3. Su principal actividad económica fue la agricultura, ¿sale? Y también le rendían culto al maíz. Entonces no lo olvides, por favor. Le rendían culto al jaguar, al maíz. Se estableció en Veracruz y Tabasco y se le conocía como el pueblo del jaguar, ¿vale? La cultura madre. Muy bien, chicos, espero que esto se comprenda. Ahora, algo importante sobre los olmecas es que tuvieron 2 centros culturales. El primer centro cultural se llamó La Venta y el segundo Tres Zapotes. Esto es muy importante, así que por favor memorízalo. Y ahora sí vamos a pasar con la siguiente. Tenemos, chicos, a los mayas. Los mayas fueron la cultura que se estableció en la península de México. No lo olviden, la península de México es prácticamente aquella que está conformada por Yucatán, Quintana Roo, Campeche, etc. ¿Sale? Es prácticamente la parte de México que ya está conectada con Centroamérica. Esa es la península de México. Por lo tanto, chicos, en el caso de México, los mayas se van a asentar en Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Y en el caso de Centroamérica, en Guatemala, Belice y Honduras principalmente. ¿Sale, chicos? Así que no lo olvides, la cultura que se asentó en la península de México fueron los mayas. ¿Sale? Muy bien. Ahora, algunas características del pueblo maya fueron las siguientes. Primero, la creación del famoso calendario maya. Segundo, crearon un sistema de numeración. Y tercero,
crearon un sistema de escritura muy avanzado. Entonces esto es lo que debes. Y ya para finalizar, chicos, también tuvieron 3 centros culturales: Chichén Itzá, Uxmal y Tulum. ¿Sale? Estos fueron sus centros culturales. Así que espero que se haya comprendido y pasamos al siguiente periodo. Periodo clásico, 200 a 900 después de Cristo. Comenzamos a ver la cultura teotihuacana, chicos. Esta fue la cultura que llevó a cabo un modelo urbano, que edificó tantas pirámides y levantó tantas construcciones que terminaron por crear su propia ciudad. Hoy en día podemos visitarla en Teotihuacán. ¿Sale, chicos? ¿Cuáles son sus características? Se estableció en el Valle de México, muy importante. Además, crearon la famosa Pirámide del Sol y Pirámide de la Luna. Tuvieron una actividad muy conocida como juego de pelota y la característica más importante, rendían culto a 2 dioses. El primero era Quetzalcóatl, mejor conocido como serpiente emplumada, y el segundo era Tlaloc, el dios de la lluvia. Así que no lo olvides, por favor, y pasamos a la siguiente: zapotecos y mixtecos. Los zapotecos y mixtecos fueron 2 civilizaciones que se establecieron en Guerrero y Oaxaca. No lo olvides, por favor, Guerrero y Oaxaca. Su principal actividad fue la metalurgia. Esto significa que trataban metales preciosos como el oro, la plata y el cobre. Y además tuvieron un centro cultural llamado el Monte Alban. ¿Sale, chicos? Es todo lo que necesito que te memorices al respecto. Recuerda que no te lleno de información, solo te doy lo que realmente necesitas. Así que pasamos al siguiente. Tenemos, chicos, a los totonacas. Los totonacas, chicos, fueron otra civilización que se estableció en este caso en Veracruz y Puebla. Y el único dato que necesito que recuerdes de ellos es que rendían culto a su dios llamado Tajín. ¿Sale? Tajín era el dios del trueno. Y ahora sí, para finalizar, vamos a pasar con el periodo postclásico, de 900 a 1521 después de Cristo. Comencemos hablando, chicos, de los toltecas. Los toltecas fueron una cultura que se estableció en Hidalgo. Muy importante, palabra clave, Hidalgo, ¿sale, chicos? Específicamente en Tula, Hidalgo. Por eso se dice que su centro cultural fue Tula. Así que no lo olvides, los toltecas fueron aquella civilización que se estableció en Tula, Hidalgo. ¿Sale? Se caracterizó por los sacrificios humanos y basó su arquitectura en Teotihuacán. Sin embargo, sus obras obviamente no tienen comparación con las que se levantaron en dicha área. ¿Sale, chicos? Entonces estos fueron los toltecas. Y pasamos con la última y más importante de todas para tu examen. Me refiero a los aztecas, mejor conocidos como mexicas. ¿Sale? Son exactamente lo mismo, aztecas o mexicas. Los aztecas, chicos, fueron la cultura dominante de Mesoamérica. ¿Sale? Dominaron a casi todas las otras culturas. Esta civilización se estableció en el Valle de México y tuvo como actividades económicas principales la agricultura y el comercio. ¿Sale? Entre sus creaciones más importantes tenemos el famoso calendario azteca, también conocida como Piedra del Sol. Ahora, una de sus características es que rendían culto a la muerte. Y como acabo de mencionar, dominó a gran parte de las otras civilizaciones, tomando así el control de gran parte del centro y sur de nuestro territorio. ¿Sale? Por lo tanto, necesito que recuerdes que a la llegada de los españoles, la cultura dominante eran los aztecas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esa es pregunta de examen. No olvides este dato importante para tu examen. A la llegada de los españoles, los aztecas eran la civilización dominante. ¿Sale, chicos? Y obviamente ya a partir de aquí vamos a comenzar a ver qué pasó con estas culturas, cómo fue que las demás desaparecieron y comenzó a levantarse el imperio azteca, y cómo fue que llegaron los españoles y cómo fue que se dio la conquista, etcétera. ¿Sale? Pero eso lo veremos ya en el próximo video. Así que espero que te haya gustado esta explicación, que hayas aprendido. Cualquier duda coméntala y nos vemos en la próxima clase de Historia de México. Los quiero mucho y adiós.